¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos a un nuevo episodio del microprograma Una Corriente de Amor. Antes de comenzar el día de hoy, te pedimos por favor que te suscribas aquí al canal del Oblato Preguntón y le des clic también a la campanita para que sepas cada vez que subimos un video, y que por favor también nos sigas en nuestra página oficial de Facebook de la Pastoral Juvenil Josefino Mareliana del Perú. Sin más, comencemos con la pregunta de hoy. ¿Todo es sinodal? En el capítulo anterior habíamos visto que la sinodalidad está sostenida sobre 4 pilares: la conciencia eucarística, la misión evangelizadora, el sentido de catolicidad y la capacidad de conversión. Estos 4 pilares, además de muchos otros aspectos importantes, le van a dar sentido al camino sinodal en la vida de la Iglesia. Y por eso el día de hoy, en base a estos 4 pilares, vamos a analizar aquellos aspectos que no implican la sinodalidad. En el documento La sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia, publicado por la Comisión Teológica Internacional en el año 2018 con la aprobación del Papa Francisco, se nos dice lo siguiente: la sinodalidad debe expresarse en el modo ordinario de vivir y obrar de la Iglesia. Este modus vivendi et operandi, es decir, modo de vivir y obrar, se realiza mediante la escucha comunitaria de la palabra, la celebración de la Eucaristía, la fraternidad de la comunión y la corresponsabilidad y participación de todo el pueblo de Dios en sus diferentes niveles y en la distinción de los diversos ministerios y roles en su vida y en su misión. Lo cual quiere decir que dentro de nuestra realidad podemos definir qué cosas pertenecen al camino sinodal y qué aspectos no pertenecen a él. En la actualidad, la palabra sinodalidad se ha puesto muy de moda, pero así como muchos religiosos y laicos, jóvenes y adultos, la utilizan para caminar hacia una iglesia en salida, hacia una iglesia más cercana a las demás personas, hacia una iglesia que sea capaz de dar luz en la oscuridad de los demás, que pueda iluminar y guiar al mundo, pues lamentablemente hay algunos grupos radicales o de otras ideologías que tienden a utilizar el término sinodalidad bajo un pretexto de justificar muchísimas otras cosas que no tienen nada que ver con la tradición ni la doctrina de la Iglesia que nos ha dejado Jesús a través de los apóstoles. Y en ese sentido podemos ver muchas veces que el término sinodalidad se relativiza o se tergiversa, ocasionando confusión y ocasionando también corrientes de pensamiento que no son correctos y que no están acorde con la doctrina cristiana. Por eso ahora vamos a ver una pequeña lista de aquello que no es sinodalidad. Primero, no es sinodalidad mezclar la doctrina de Jesucristo con algunas inclinaciones o ideologías políticas. No es sinodalidad mezclar nuestro credo o nuestra fe cristiana para justificar pensamientos erróneos tanto del comunismo como del liberalismo o de cualquier otra corriente de derecha, izquierda, sur, norte o cualquier otro lugar a donde vaya. Porque el cristianismo es una doctrina, no es una ideología, es una realidad. O como dice el Papa Francisco, el catolicismo, el cristianismo es una persona. El cristianismo, nuestra fe, es Cristo. Y por ende no podemos mezclar a la Iglesia con las ideologías políticas. Si bien todo se nos está permitido, entendamos también que todo no nos es provechoso, como dice el apóstol San Pablo. Y por eso hay que tener muchísimo cuidado de mezclar también la sinodalidad, que es el modo de vivir de la Iglesia, con parámetros que se han establecido por pensamientos ideológicos políticos. Segundo, no es sinodalidad romper el orden y el respeto de la liturgia para así tratar de caer bien o acoger a más fieles dentro del templo. Lamentablemente hoy vemos muchos que enarbolan la bandera de la sinodalidad, rompiendo la tradición y también faltándole la liturgia. Así podemos ver muchas celebraciones eucarísticas donde aparecen sacerdotes vestidos de payaso o realizando teatros o bailes o intronizando el Santísimo o la palabra de Dios sobre un dron o muchísimas otras cosas que de un principio a cualquier buen cristiano puede parecerle extraño, pero no solamente es extraño, sino también es incorrecto y además es una falta de respeto a las formas eucarísticas y también a la tradición que la Iglesia protege y conserva como uno de sus tesoros más grandes. Entonces, no es sinodalidad querer justificar
los abusos litúrgicos para acoger a más fieles, pues la liturgia es para salvar, no para entretener. Tercero, si la sinodalidad le falta a la verdad, deja de ser sinodal y por ende no existe. Por eso, no es sinodalidad tratar de justificar, permitir o aprobar pensamientos o ideologías que vayan en contra de la moral cristiana. No se puede mezclar la sinodalidad con pensamientos como el feminismo o la ideología de género, pues estas atentan en muchos de sus aspectos contra la moral cristiana. Y permitirlas o abrirles la puerta deliberadamente, como ha sucedido en algunos lugares en Europa, sería precisamente faltarle a la verdad y además, de forma mucho más importante y grave, faltarle a la palabra de Cristo mismo. Y claro que es un sentimiento noble y muy bueno tomar el término de iglesia en salida para acoger a todos, y es que nadie queda excluido de la iglesia. Pero precisamente porque nadie queda excluido de la iglesia y es la iglesia quien tiene todos los medios para la plena salvación, salvar a las personas también implica decirles la verdad. No implica cerrarles la puerta, pero implica acogerlos a través del amor y de la verdad. Porque no existe amor verdadero dentro de una mentira. Por eso, para acoger y a amar a una persona como lo quiere la iglesia y como lo ha enseñado Cristo, es necesario buscar de forma prioritaria su salvación. No tanto su militancia, sino su salvación. Y ya nos lo ha dicho el Papa Francisco en su homilía en la pasada fiesta de Pentecostés. El enemigo quiere que la diversidad se transforme en oposiciones, y por eso les hace dirigirse hacia las ideologías. Digan no a las ideologías, sí al juntos. Cuarto, no es sinodal tratar de alterar o cambiar los roles establecidos en la iglesia con el objetivo, entre comillas, de tener una mayor igualdad, porque tanto laicos y religiosos tienen un rol establecido en la iglesia y cada rol tiene un valor teológico importantísimo. Por ejemplo, si retiramos de la iglesia el rol, la importancia o la función que tiene el sacerdote en ella, le estaremos quitando la conciencia eucarística a cada parroquia y a cada lugar donde se celebran los misterios cristianos. Por eso, no podemos extraer al sacerdote de su rol en una comunidad. Y si al revés permitimos que se fomente el clericalismo y no dejamos que los laicos hagan su parte en el camino de la iglesia, habremos perdido también gran parte de nuestra esencia como el cuerpo de Cristo. Y ahora que hemos visto esos 4 ejemplos, te invito a que nos digas en los comentarios ¿qué otros ejemplos tienes tú de mal uso del término sinodalidad? Muchas gracias, queridos hermanos, espero que el episodio de hoy nos haya ayudado a identificar la sinodalidad de aquellas cosas que no lo son y que de esta manera podamos vivir un camino sinodal más cercano al deseo del Papa Francisco y por ende más cercano también al deseo de Cristo, que quiere que todos seamos uno como Él es uno con el Padre. Nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios bendiga a tu familia y a todos tus seres amados y bendiga también tu vida por intercesión de San José y de San José Marelo. Nunc Chepi.